En este tutorial te voy a mostrar cómo plastificar tela sobre este bote de plástico con receta casera. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Antes de nada voy a medir el envase y lo voy a marcar por el lugar por donde lo voy a cortar. La idea es hacer como una cesta o una maceta. Todo depende de para qué lo quieras utilizar. Yo voy a reutilizar este envase de plástico o bote grande. Lo vamos a cortar con el cúter. Y no te preocupes si no te queda del todo derecho, porque después lo podemos recortar con la tijera. Me gusta este envase porque es rectangular y queda bastante alto. Listo, ya el envase está preparado. Yo voy a reutilizar esta preciosa tela estampada porque me encanta el diseño de las flores, de las rosas, y porque es una tela de algodón que absorberá mejor los líquidos. Voy a calcular el trozo de tela que necesito cortar para forrar completamente el envase. Voy a poner la tela encima del bote de plástico y la voy a mover hasta poner en todo el centro la parte de las flores que más me gusta, para dejarla como centrada, y la cortaré a los lados. Y de la parte de abajo y de la parte de arriba la cortaré dejando unos 3 centímetros de más aproximadamente. Cortaré dos piezas iguales, una para la parte de adelante y otra para la parte de atrás. Para pegar la tela en el plástico te voy a enseñar un truco. Preparamos una mezcla con pegamento o cola blanca diluida con un poquito de agua. Esto es simplemente para que el pegamento esté un poco más líquido. La cantidad de agua o pegamento que vamos a ir agregando dependerá pues de la calidad de nuestro pegamento. Necesitaremos un poco más de agua o un poco menos. Debe tener esta consistencia, más o menos. Ponemos la tela encima de la mesa con el revés hacia arriba y empezamos a aplicar esta mezcla empapando bien la tela. Le voy a dejar en la parte de abajo y en la parte de arriba como 1 centímetro aproximadamente sin aplicarle la mezcla. Te recomiendo que debajo de la tela, es decir, encima de la mesa, pongas algo de plástico, como un mantel de plástico o una pieza de plástico, porque así evitarás que se te manche la mesa. Ponemos la tela encima del envase de plástico y la vamos estirando de manera que no nos queden ni burbujas, ni pliegues, ni arrugas en la tela. Puedes ayudarte con la misma brocha o pincel para estirar completamente la tela. Vamos metiendo la tela también hacia la parte de abajo y vamos aplicando fuerza para que la tela se quede pegada al plástico. Yo creo que de todas formas es como mucha tela la que sobra por aquí, así que antes de que se seque le voy a cortar un poquito de tela. Pienso que así quedará mejor. Quiero aprovechar este momento para invitarte a que visites mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más. Luego le damos la vuelta y pegamos bien la tela por dentro. En esta parte también creo que quedó demasiado grande, así que la voy a recortar un poco. Creo que con 1 o 2 centímetros será suficiente. Luego le damos la vuelta al bote y vamos a hacer lo mismo con la otra tela, de manera que ambas telas coincidan o se monten un poquito una sobre otra por los lados. Para que esto se seque muy bien, te recomiendo que lo pongas encima de algo que permita que el bote quede como levantado. Y debemos esperar varias horas hasta que quede completamente seco. Yo lo dejé hasta el día siguiente. Fíjate qué bonito se ve, incluso así ya me encanta.
Lo puedes dejar así, pero la idea de este tutorial es enseñarte a plastificar la tela. Para eso voy a utilizar la resina casera o el barniz casero que ya te he mostrado en tutoriales anteriores. Con ayuda de la brocha vamos a aplicar el barniz o resina por toda la tela. Vamos a ser bastante generosos aplicando el barniz. Lo importante es que apliquemos el barniz por toda la superficie. Una vez que lo hemos pintado todo, lo dejamos secar durante varias horas. Con la primera mano ya se ve bastante satinado, ya tiene un poco de brillo. Pero si queremos que quede más brillante o tipo plastificado, debemos aplicarle más capas. Recuerda aplicar el barniz también en la tela de la parte interna del bote y también en la parte de abajo, lo que es el suelo del envase. Repetimos este paso varias veces, es decir, le damos 4, 5 o 6 capas o manos de resina, dejando secar por completo entre capa y capa. Yo en total le di 5 capas de barniz. Me encanta cómo quedó, súper brillante. Me encanta la textura que tiene. Dependiendo de para qué quieras hacer esta manualidad, vamos a hacer un paso más. Tú lo puedes hacer para guardar lo que quieras aquí, puede ser para la cocina o el baño. Yo quiero hacer esto para convertir el bote en una preciosa maceta. Entonces en la parte de abajo le voy a abrir unos huecos para que pueda salir el agua cada vez que vaya a regar la planta. Los huecos los puedes abrir de varias maneras. Si lo haces con un clavo te va a costar un poquito, entonces es mejor utilizar un clavo más fino, calentarlo un poco con una vela y será muchísimo más fácil abrir un hueco. Voy a hacer lo mismo varias veces y luego será un poquito más fácil abrir el hueco más grande. Si quieres puedes abrir también el hueco con un cautín o algo que sea que queme, ¿no? Que tenga una punta que pueda quemar. Pero yo lo hice así y me parece más fácil. También le voy a pegar unas tapas de plástico para que sean como si fueran unas patas, porque quiero levantar la maceta para aislarla aún más de la humedad. Si tú prefieres puedes utilizar otros materiales para hacer estas patas, o si vas a usar esta idea para otra función, puedes obviar este paso y pasar al siguiente, que será los detalles decorativos. A las tapas también les voy a abrir huequitos y para pegarlas voy a utilizar la silicona fría. Listo, esta parte la voy a dejar así. Fíjate qué bonito se ve, ya nuestro envase está plastificado. Lo hemos levantado del suelo y ahora tan solo nos queda la decoración, los detalles decorativos. Podemos usar cuerda de yute, aros, diferentes tipos de cintas de encaje de diferentes materiales o colores. Yo quiero darle un toque rústico, así que voy a utilizar esta cuerda de yute gruesa, estos dos aros de metal y todavía no sé cuál de todas estas cintas de encaje utilizar. ¿Cuál te parece? ¿Cuál te gustaría más? ¿En un tono blanco? ¿En tono beige? ¿O estas que son así también como de yute? Yo creo que voy a elegir esta. ¿Qué te parece? ¿Cuál elegirías tú? Mira, los aros los voy a poner aquí, uno a cada lado, pero antes los voy a decorar con la cinta de encaje. Simplemente le pegamos un trocito del encaje por todo el centro. Y si quieres pertenecer a esta familia de corazones recicladores, no te olvides, suscríbete a mi canal, así aprenderás a crear y reciclar. Hacemos lo mismo con el otro aro. Vamos a pegar el encaje en la parte superior. Primero le pondré un poco de la silicona caliente y luego usaré la silicona fría. Si tú prefieres puedes utilizar otro tipo de pegamento, pero pienso que la silicona fría reaccionará mejor a la resina. Una vez que pegamos toda la cinta, vamos ahora con la cuerda y los aros. Metemos la cuerda por el aro y lo sujetamos de esta forma.
Primero lo pegamos simplemente con la silicona caliente, de manera que la cuerda se pueda mover, y luego con un trocito de la cuerda un poco más fina le vamos a ir dando vueltas ahí en el empate para que no se vea. Así la unión quedará reforzada y tendrá un mejor acabado. Quiero aprovechar también este ratito para agradecer a todas esas personas que me muestran su cariño vídeo tras vídeo y que me apoyan con un me gusta o con un comentario. Muchísimas gracias. Pegamos el aro de metal en uno de los lados, justo encima del encaje. Dejamos caer un trozo de la cuerda hasta el lado opuesto, donde pegaremos el otro aro metálico, en el que sujetaremos la cuerda de la misma manera como lo hicimos en el otro aro. Listo, ahora sí, fíjate qué lindo se ve, cómo brilla la tela, quedó plastificada, vamos, como impermeable, así la protegeremos del agua. ¿Qué idea se te ocurre que podemos hacer para utilizar una cesta tan linda como esta? Como es impermeable, podemos utilizarla pues en la cocina, en el baño, para guardar lo que tú quieras. En mi caso, yo la voy a usar como maceta, pero seguro que a ti se te ocurren otras ideas. Y depende de para qué lo quieras, no hace falta que le abras los huecos de abajo. Porque también la podemos utilizar como portamacetas, es decir, podemos poner una maceta dentro de este envase. Mira qué lindo se ve. Te la muestro con otra planta completamente diferente. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? ¿Te gusta la idea? No te olvides, escríbemelo en un comentario. A mí me parece una preciosa maceta decorativa que puedes usar dentro de tu casa, en la cocina, en la sala, en el balcón, en la terraza. Pero ¿para qué otra cosa la podríamos usar? ¿Qué guardaríamos en ella? Recuerda que es una linda cesta que incluso si quieres, por el cordón, la podríamos colgar. Esta cuerda la podemos hacer un poco más larga o un poco más corta. Bueno, corazones, espero que les haya gustado esta linda idea, sobre todo que se animen a hacerla y que les sirva de ayuda. Y recuerda que tu apoyo es muy importante para mí, es por eso que para este vídeo te pido que me regales un me gusta, me escribas un comentario, comparte este vídeo con tus amigos por las redes sociales. No te olvides de visitar mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más de reciclaje creativo y muchísimas cosas más. Y para que no te pierdas ninguna de mis ideas, ya sabes, suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campana de las notificaciones para que te avisen cada vez que yo suba un vídeo nuevo. Y si quieres también te puedes suscribir a mi blog crearyreciclar.com. Por aquí les dejo otras ideas de manualidades con reciclaje creativo que puedes hacer de una manera fácil y con materiales de desecho. Les mando un besito y un abrazo enorme. Y muchísimas gracias a todos por su apoyo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!